Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. En realidad, quien tendría que estar aquí sería mi padre, que se le iluminaba la cara cada vez que contaba sus experiencias. Lo último que me dijo fue que estaba muy agradecido de que yo hubiera creído siempre en él. Este es mi padre. Ay, me pasó. Cuando tenía 12 años, en agosto de 1947, estando en el campo, tuvo su primer contacto con dos seres de un planeta que le dijeron que se llamaba Xiscar, en la constelación Dogma, no, en el sistema Dogma, en la constelación de Alfa Centauri. Estos dos seres, Talco y Quilpa, que eran humanos, se podía llamar como si fueran los nórdicos, como se les suele decir, que eran altos, rubios, con ojos azules, muy blancos de piel, le dijeron que no querían hacerle daño, solamente hablar con él y enseñarle cosas. Él preguntó que por qué lo habían elegido a él y dijo que no solo a él, que contactaban con más gente. Resulta que ese mismo mes contactaron también con mi madre, que no se conocían de nada, estaban a 100 kilómetros de diferencia uno de otro. Él iba con su padre con las ovejas y tenía 9 años, tenía muchísima calor y ella pedía una sombra urgente ya porque no aguantaba la calor y de repente apareció una sombra. Apareció un platillo volante, este lo dibujó mi padre, y que los que él contactó le dijeron que se llamaba una bimana de segunda generación. Era un platillo volante muy grande que tapó todo el rebaño, ellos también, y ella se asustó muchísimo y se fue detrás de su padre. Y el padre le dijo, ¿no querías una sombra? Pues ya tienes la sombra. Y dice, ¿tú no tienes miedo? Dice, ¿tú ves las ovejas que están asustadas? ¿Ves los perros a lo mejor que están ladrando? ¿No, verdad? Pues quiere decir que no tienen que ser malos. Y él estaba muy tranquilo. Bueno, pues siguieron hasta que llegaron a un pueblo cercano, entonces la nave se hizo transparente porque dejaron de verla. Ella desde entonces empezó a tener pesadillas y sueños de unos seres que solo los veían sueños, que eran los mismos que luego más tarde describió mi padre. Mi padre siguió teniendo contacto con ellos hasta los 62 años, que fue cuando marchó, y mi madre no volvió a tener contacto hasta que quedó embarazada de mí, que durante todo el embarazo estuvo teniendo pesadillas. Ella le llamaba pesadillas porque le tenía mucho miedo, pero en realidad se la llevaban 1 o 2 veces por semana a una nave y allí le monitoreaban el embarazo, porque decían que yo era un bebé muy especial, eso le dijeron, y que al ser una niña estaban muy interesados porque en su planeta llevaba muchas generaciones que no nacían niñas, solamente nacían varones por un problema genético, y que por eso se llevaban muchísimas niñas de aquí de la Tierra, sobre todo de Brasil, de las favelas. Cuando yo tuve 6 años, tuve mi primera abducción. Yo tenía muchos problemas en el sentido de que yo veía cosas que no quería ver a veces, veía luces alrededor de la gente y eso me producía problemas porque si lo veía alrededor de los niños no me importaba, pero si lo veía alrededor de los adultos, sí, porque sentía lo que los adultos sentían, si sentían miedo, si sentían vergüenza, si tenían cualquier pensamiento que tuvieran, yo sabía lo que estaban pensando solamente con verles esa luz a su alrededor. Entonces yo pedía que no quería tener esas sensaciones y le dije a mi abuelo que no sabía qué hacer y él me dijo que llamara a mi ángel de la guarda y le dijera que me quitara ese don. Entonces pues yo pedía siempre que por favor que me ayudara alguien y entonces una noche aparecieron 3 seres en mi habitación que eran como este que yo dibujé entonces. 2 me preguntaron que si quería ir con ellos, les dije que sí. Yo no sabía lo que la palabra miedo significaba, entonces pues era muy valiente en ese sentido. Me fui con ellos, cuando me dieron la mano noté que solo tenían 3 dedos, no me asustó, al contrario, pensé que eran seres fantásticos. Y un tercero iba adelante, hizo algo en la ventana, que traspasamos la ventana como si fuera una niebla. Al otro lado no estaba la calle, sino que había una sala grande, muy blanca, con muchísima iluminación, y había muchos más seres como él, y me di cuenta entonces que no eran humanos, que eran de color azul, aunque tenían cuerpo humanoide, eran muy altos, y a veces entre ellos no hablaban, sino que solamente se miraban como si se transmitieran el pensamiento. Entonces yo les pregunté que dónde estaba, uno me cogió en brazos, me llevó a una ventana y me dijo, mira, ahí abajo está tu casa. Y dije, estamos en el cielo, porque era la tierra lo que yo veía desde arriba. Entonces pues les pregunté que por qué veía yo, aunque por qué me habían llevado, me dijeron que me habían venido a ayudar. ¿Ayudar? Sí, tú has pedido ayuda. Y dije, aquello de las luces. Y dije, sí, pues sí. Entonces pues dijeron que eso era un don que yo tenía, que se llamaba, lo que yo veía era el aura, que no toda la gente tiene ese don, pero que si yo no quería tenerlo, no me lo podían quitar, pero sí adormecer.
Entonces lo que hicieron fue adormecérmelo porque no he vuelto más a ver el aura. Pero aquella, bueno, de hecho yo les seguí haciendo preguntas porque para mí tenerlos ahí al lado que me iban a responder tantas preguntas, empecé a preguntarles, por ejemplo, por qué yo dibujaba pirámides, me dijeron que había tenido otra vida en Egipto y al preguntarle qué era eso de otra vida me hablaron de la reencarnación, también me hablaron de los pactos de almas, de por qué estamos aquí en la Tierra. Yo, claro, todo eso se me apelotonaban todos los pensamientos en la cabeza. Cuando me dijeron si quería volver a casa, le dije que no, que prefería quedarme allí, porque en ellos veía una oportunidad para saber mucho, porque me contestaban a todas las preguntas que yo les hacía. Pero claro, empezaron a decirme, pero tu madre estará preocupada cuando vea que no estás en la cama. Entonces pues dije, pues sí, pues es verdad. Entonces pues volví a mi casa. Cuando no dormía el resto de la noche, estuve toda la noche sentada en la cama esperando que se despertaran mis padres, y cuando fui a hablar con mi padre le dije de golpe todo lo que me había pasado, me dijo que había sido un sueño. Dijo, un sueño no puede ser porque yo estaba despierta y los he visto, los he tocado. Entonces, claro, cuando empecé a explicarle cosas de la reencarnación, lo que era el aura y cosas de estas, ya empezó a pensar, pues a ver si va a ser verdad, porque claro, eso no puede saberlo. Pero él no me volvió a mí a hablar de sus experiencias hasta que yo tenía 9 años, pero a partir de entonces empecé a ver luces por todas partes. Esta, por ejemplo, estaba yo con mis hermanos, que yo tengo 4 hermanos, pero estaba con 3 de ellos, en el huerto de mi abuelo, y apareció una esfera blanca delante de nosotros, que cuando la vimos quisimos salir corriendo a decir a la gente lo que estábamos viendo y no podíamos movernos del sitio. De esa esfera blanca salieron muchas pequeñitas y se fueron volando para todas partes. No podíamos movernos para salir corriendo, y cuando volvieron las pequeñitas a la grande, que la grande salió disparada, entonces pues salimos corriendo también nosotros hacia la calle a decir a la gente lo que habíamos visto, y la gente, claro, decía, sí que hemos visto una iluminación, pero pensábamos que era un coche que estaba detrás. De hecho, poco después se vio otra igual en el cielo, que fue durante el día, que la vio todo el pueblo, incluso salió en el periódico. Y pensamos que era la misma, pero pasa que por la noche se vio como blanca, si fuera un fluorescente. Era del tamaño de un 600. Y por la noche se vio como plateada, y también salieron muchas chiquititas y se fueron volando para muchos sitios, que hubo muchísimos testigos. Y luego, cuando se metió dentro de la grande, salió volando y no lo volvimos a ver. Pero, de hecho, durante todas las noches veíamos cosas. Y esta, por ejemplo, estuvo jugando con nosotros mucho rato. Nosotros le decíamos, tira para la derecha, tira para la izquierda. Y tiraba para la derecha, tiraba para la izquierda, moviéndose luces de colores alrededor, como si nos hiciera caso. Entonces pensábamos, están jugando con nosotros. Entonces, siempre, durante muchísimo tiempo, hemos ido viendo, mucha gente de mi familia y yo, luces en el cielo, y naves incluso. Cuando mi padre empezó a hablarme de Siscar, yo tenía 9 años, que fue cuando por fin conseguí que me dijera todo lo que él sabía, porque claro, yo desde los 6 años que tuve mi experiencia, aunque yo sabía que no había sido un sueño, pero él lo mantenía mucho en secreto, lo suyo, porque siempre había intentado explicarlo, pero cada vez que lo explicaba la gente se reía de él. De hecho, fue un niño muy especial porque sabía cosas que no todos los niños del pueblo sabían. Y de todo, de historia, de geografía, de muchísimas cosas que se las habían enseñado ellos. Incluso sabía hacer cosas con las manos, de artesanía, que tampoco nadie le había enseñado, pero le habían enseñado sus amigos, estos que venían de fuera. Entonces, pues cuando me empezó a hablar de Siscar, que es un planeta que solamente tiene dos continentes, pero bueno, son un continente de los suyos, es como toda Asia, por ejemplo. Este es, uy, voy hacia atrás. Este es uno y este es el otro. Ese es el idioma que ellos hablan, ese es el alfabeto, que él me lo enseñó a mí cuando yo tenía esa edad, 9 años, y a partir de entonces, cuando lo aprendí, no lo sé hablar, pero sí que sé escribir, pues empecé a tomar los apuntes del colegio con este idioma. Así nadie entendía lo que estaba escribiendo. Y si me quería hacer alguna chuleta para la clase, pues nadie sabía lo que ponía. De eso todavía un sobrino mío hace poco encontró una hoja escrita en ese idioma de mi padre y me la mandó para que la tradujera. Y era una poesía. Esas son las letras, que hay algunas que son parecidas a la de la Tierra. No existe la ñ, por ejemplo, ni la Y. Y estos son los números. Sí, la podéis fotografiar si queréis. De hecho, en el libro que tengo, Siscar, la verdad oculta, atrás hay un pequeño diccionario donde hay muchas palabras del idioma, pero escritas con letras de aquí, de la Tierra. ¿Paso? Sí.
Esta soy yo cuando tenía 11 años. Mi padre, claro, me hablaba tanto de sus amigos Talco y Quilpa que yo quería conocerlos. Entonces, pues le insistía tanto que al final él les habló de mí y dijeron que sí, que claro que me querían conocer porque me habían conocido dentro de mi madre y que querían verme en persona. Entonces, pues una mañana me dijo que estábamos de vacaciones en casa de mis abuelos en Portugal, no, en un pueblecito cerca de Portugal, y él me dijo si quería ir con él a comer a Évora, un pueblo que estaba cerca de la frontera, y le dije que sí, claro, porque íbamos muchas veces, sobre todo en vacaciones. Entonces, pues me dijo, vamos a ver a 2 amigos que quieren conocerte. Claro, a mí me dio un vuelco el corazón. Digo, madre mía, serán ellos, porque por los años, venían cada 3 años y iba haciendo la cuenta por el camino. Digo, si estamos en el 74, tiene que ser ya. Seguro que bien son ellos. Pero no le quería preguntar, pues si me decía que no, y me llevaba un disgusto. Total, que cuando llegamos al restaurante, ya nos estaban esperando. Lo que quiere decir que no era la primera vez que iban. ¿Qué son estos? Estos los dibujó él, Talco y Quilpa. Y yo cuando los vi, pues enseguida, cuando los conocí la primera vez tenían el pelo largo y liso, pero cuando ya llevaban viniendo más veces ya llevaban el pelo corto. Parecían más terrícolas, porque la verdad es que verlos con el pelo aquella melena larga lacia. Entonces cuando yo entré dije, sí, este es Talco y Quilpa, que no me tuvo que decir ni quiénes eran. Pues eran las 12 del mediodía en Portugal y estuve hasta las 12 de la noche sin parar haciéndoles preguntas. Vamos, no los volví locos de milagro, porque era terrible. ¿Cómo es el colegio de vuestro planeta? ¿Qué deportes practicáis? ¿Qué me dicen el baloncesto y el golf? Digo, anda, como en la Tierra. Y me dice, ¿quién creéis que lo trajo a la Tierra? Entonces, uno de los deportes que más se practica es un tipo de arte marcial, que Sixto habla mucho de ese arte marcial, que es parecido al Qigong, que de hecho se practica en muchísimos planetas este arte marcial. No es para lucha, es solamente como el Qigong, para coger energía del vacío, y allí le llaman Ketiak. Y yo le dije que quería practicarlo y yo no sabía tampoco lo que era el Qigong. Entonces, para que yo supiera lo que hacían, uno le hizo al otro así, uno le decía que no, el otro que sí. Digo, ¿qué? ¿Me queréis enseñar algo y tú no quieres? Tú sí. Dice, ya, pero es que si te lo enseñamos no puedes decir a nadie lo que has visto. Y yo, claro, dije, pues entonces no me lo enseñéis, porque igualmente tampoco lo puedo decir. Al final, bueno, se decidieron que sí. Y me sacaron un trozo de plástico transparente, más o menos de este tamaño, que era un plástico transparente que se podía doblar. Y entonces le dije, ¿y esto qué es? Pasa el dedo. Y al pasar el dedo era una pantalla, como si fuera una tablet de hoy en día. Y estamos hablando del 74. Entonces, en esa pantalla yo vi una sesión de Ketiak, que era parecido al Qigong. Y sí, veías la gente, muchos lo practicaban con ropa normal en un parque, pero la mayoría pues iba con un traje, como si fuera un kimono blanco, como los de hacer artes marciales, pues practicando el Ketiak. Y la verdad es que a mí me encantó y le dije, hostia, yo quiero practicarlo. Y dice, bueno, todo llegará. Y de hecho me empezaron a enseñar en el 2011. Pasaron muchos años desde el 74, pero sí, ahora lo practico. Y entonces pues le pregunté incluso palabras en su idioma, que me empezaron a decir un montón de cosas. Entonces ya pedí un papel al camarero con un bolígrafo para apuntarlo todo, porque me dijeron muchísimas cosas, cómo se saludaban, pues un montón de palabras. Yo todo lo que recopilé ese día sale reflejado en el libro Siscar, aparte de todo lo que mi padre me había explicado. Después de toda la experiencia que yo tuve con ellos, bueno, estuvimos, después de comer nos fuimos a hacer una infusión, luego nos fuimos a ver la puesta de sol desde la muralla. Me hablaron de las puestas de sol de su planeta, que son, allí hay dos satélites parecidos a la Luna aquí, que cuando salen las 2 lunas pues parece que no, como si no existiera la noche, porque es muy claro, está todo tiene mucha iluminación todo. Después de esta experiencia aún empecé a ver, ya no veía solamente luces, sino que esta fue una de las naves más grandes que yo he llegado a ver, que tenía forma de rombo. Iba con un amigo que él decía, eso es algo que hay encima de la montaña. Y yo le dije que no, que eso era una nave espacial bastante grande. Y de hecho no había ninguna montaña. Y sí, podría ser, pues no sé, como un edificio a lo mejor de 3 plantas o una cosa así. Tenían luces rojas, estaba encima nuestro y dando vueltas, pero quieto así, solamente moviéndose. Y luego desapareció, se fue hacia arriba y desapareció. Después, otra muy grande que vi fue esta, es como un boomerang gigante, plateado, grandísimo, que estábamos en la piscina, lo vimos de día
Iba muy lento, y aquí ya sabía, mi padre había fallecido, y yo cuando los vi por el año sabía que eran ellos, y les dije mentalmente que Guillermo ya se había ido, y me dijeron, sí, ya lo sabemos. Y digo, vamos a llevar sus cenizas a su pueblo, y dijo, allí nos veremos. Claro, cuando me dijeron eso, dijo, ostras, pues a ver si es verdad que nos vamos a ver. Por fin. Esta fue otra nave, que esta la vi con mi hijo en el Tarajal, en un hotel en el Puerto de la Cruz, que estábamos nosotros en la piscina, en una terraza, y estando en la terraza la nave estaba a nuestra altura. Claro, te quedas un poco quieto porque la nave, si estamos nosotros aquí, la nave estaba no muy alto más que nosotros, era muy grande y brillaba tanto que parecía de cristal. De hecho, cuando la estábamos mirando, bueno, mi hijo tenía muchísimo miedo, tenía 11 años y decía que nos fuéramos abajo. Yo dije que no, que nos quedábamos allí para vivir esa experiencia, incluso diciéndoles que podían bajar, que podíamos vernos, siempre todo mentalmente. Incluso les dije, pero si estáis aquí, todo el mundo puede veros. En ese momento la nave se hizo transparente totalmente y solamente se veían las 3 luces de las esquinas y la del centro. Cuando igualmente, viendo las 3 luces de las esquinas, se veía tranquilamente que era un triángulo. Y le dije, pero igualmente se ve que es un triángulo. Entonces desaparecieron las luces de las esquinas y solo se veía la del centro, como si te estuvieran leyendo el pensamiento. Entonces, pues, se fue hacia arriba, que solamente quedó una lucecita pequeña y que se podía confundir con las estrellas. Bajamos corriendo a toda pastilla a recepción, a decírselo al recepcionista lo que habíamos visto. Y claro, decía, jolín, llevo yo aquí toda la vida, nunca he visto nada, llevéis aquí 3 días y ya estáis viendo platillos volantes y naves y de todo. Y de hecho estuvimos viendo durante muchísimo tiempo luces que salían del mar, porque al principio decían, no, son pescadores. Y yo decía, pero los pescadores vuelan. ¿Cómo que vuelan? No, es que las luces luego se van hacia el cielo, o algunas entran. Y claro, se ve que luego mucha gente ha visto esas luces que entran y salen del mar. Esta nave la vio otra persona leyendo la revista, creo que fue Año Cero, en cartas al director. Pues el mismo día, el mismo mes, a la misma hora casi que nosotros, la vio nosotros en Tenerife y él la vio en Fuerteventura. Quiere decir que o era la misma o había más como ella. Esta la vi el mismo año, que era como un avión pero sin alas y estaba suspendido en el aire, no se movía para nada, estaba quieta, totalmente inmóvil. Y las rayas que se ven a los lados eran luces que iban intermitentes, que iban hacia allá y hacia un lado y hacia otro. Era muy grande. Este Simbel, que es un científico de Siscar, que mi padre habló con él la primera vez por un transmisor, cuando todavía no existía ni aquí ni los teléfonos móviles ni nada, pues él lo vio en una pantalla en un monitor, habló con él, explicó que quería conocerlo, estuvieron hablando bastante rato, y luego en el 92 lo cogieron a mi padre y le dijeron si quería ir a conocerlo en persona, y fue en una Vimana. Esta nave la dibujó él, tengo el boceto que hizo en sucio desde la Vimana. Esta es una nave nodriza que llegó dijo que le dijeron que medía de punta a punta 1 kilómetro. Él estuvo en esa nave hablando con Simbel pues bastante rato y luego lo devolvieron a casa. Y este Simbel, cuando mi padre lo vio personalmente, ya con el pelo corto, realmente parecía un humano como aquí en la Tierra cualquiera. Esto es un colgante que le suelen dar a la gente que tienen aquí vigilando sus bases. En Perú hay una de las más grandes, que está en un altiplano, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo. En un glacial, que ellos dijéramos, vigilan los glaciares, y una de las bases las tienen ellos, y hay una familia de queros, que viven a 4.000 y pico metros de altura, que son los que vigilan una de esas bases. Y entonces siempre hay uno que lleva el colgante, porque cuando ellos llegan, si a veces no son los mismos, saben que uno de ellos es el que sabe dónde está la base y cómo se hace para entrar. Este es un ser bastante despreciable, por así decirlo, porque tuve una abducción no consentida hace ya bastantes años. Estando en casa de mi padre, yo aparecí en una nave con un casco puesto y unas ventosas en la frente. No me decían nada, eran todos iguales, vestían todos de negro como si fueran clones, tenían 6 dedos en las manos. Eso sí que fue terrible porque no me decían nada, pero yo sentí muchísimo dolor y muchísimo malestar, y por mucho que yo les decía que no me gustaba estar allí y que me estaban haciendo y que dónde estaba,
todo el rato ellos lo que querían era saber lo que yo tenía en la cabeza, y cuando me quitaron todo lo que me habían puesto, me metieron en una habitación, estuve, no sé el tiempo que estuve, cuando volví a salir ya no estaba yo sola, porque había más gente como yo en otros asientos, también con el mismo casco, y después perdí el conocimiento y aparecí otra vez en mi cama. Entonces yo empecé a pensar que si a lo mejor había sido una pesadilla, pero la ventana del balcón estaba abierta, y cuando me levanté corriendo porque me sentía rara, me fui a mirar al espejo y tenía toda la frente llena como de haber tenido algo clavado, y tenía las muñecas con morados, en el cuello tenía también una mancha roja, de algunas cosas tengo fotos. Mi padre, cuando se lo expliqué, quiso que fuéramos al médico, yo no quise, porque ¿cómo le vas a explicar al médico lo que yo había visto? Pues mejor preferí callarme. Y desde entonces no he vuelto a verlos, pero sí que he despertado algunas veces, que de eso mi pareja es testigo, pues con algún agujero en alguna pierna, con algún morado, una vez un morado con 4 dedos en una pierna también, y bastante desagradable. Pero ahí no puedes hacer nada, porque como no sabes lo que hace cuando estás durmiendo. Pero este solo lo vi una vez. Y de hecho tengo un amigo que es así calvo como este, que tiene alopecia, y cada vez que lo veo le digo, ¿cómo te pareces a aquellos? Encima siempre va vestido de negro como ellos, y la verdad cada vez que lo veo me ponen los pelos de punta. Y es un tío majísimo, pero qué va, me trae un mal recuerdo. Bueno, esta nave apareció, mi padre me había hablado muchas veces de ella, pero la vimos el día que fuimos a llevar las cenizas a su pueblo. Cuando salíamos de casa de mi tía, que era donde estábamos, estaba mi tío conmigo, y él empezó a mirar hacia un lado, y le dije, ¿tú también la ves? Y dice, ¿tú la ves? Digo, yo claro, pero solo la vimos nosotros dos, no la vio nadie más. Claro, yo le pregunté, ¿y tú cómo es que la ves? Dice, yo es que ya la he visto más veces, porque mi padre aunque era su cuñado, pero era uno de sus mejores amigos, y se lo llevaba muchas veces. Cuando venían allí a verlo en un lugar de su pueblo que se llama Ejido de Barreto, pues cuando quedaban, pues iba con él algunas veces, y había visto la nave, que esa nave tenía la peculiaridad de que no tenía junturas por ningún sitio, tú no veías la puerta por ninguna parte, la puerta se abría en un sitio, incluso cuando estabas dentro, dicen que incluso la pared se podía hacer transparente como un cristal, y era bastante grande. Y estuve allí delante de la puerta de mi tía bastante rato, entonces yo les dije así mentalmente que si habían venido para ver el entierro, y dijeron que sí, y dije que si podíamos verlo. Entonces me citaron en el castillo, fuimos hasta el castillo, pero no bajaron, se quedaron allí. Y claro que yo estaba un poco como enfadada, porque digo, bueno, pero si estáis aquí y no bajáis, pues vaya gracia. Y bueno, dijeron que ya habían visto lo que querían y que ya nos veríamos en otro momento. Siempre dicen que ya no ha llegado el momento, y bueno, pues algún día espero que vuelva a llegar otra vez. Bueno, ese es el libro de Siscar, La verdad oculta. Y este es el último, donde hablo de todas las experiencias que yo he tenido, tanto de ECMs como de abducciones, canalizaciones, sueños lúcidos, de todo lo que... Bueno, pongo las más relevantes. De hecho, estos seres que están ahí fuera, por lo menos los benévolos, como yo les digo, dicen que estamos todos conectados, y que si todos se creyeran de verdad que estamos todos conectados, que no existirían las guerras ni nada, porque somos todos como si fuéramos hermanos o una familia. Ellos me hicieron muchísimas demostraciones de sus dones. Yo les preguntaba, por ejemplo, ¿qué estoy pensando? Y siempre adivinaban lo que estaba pensando, porque bueno, no es que lo adivinaran, es que hacían telepatía. Les preguntaba que si todos son telépatas, y dice que todos son telépatas. Y lo enseñan ya de pequeño, desde pequeñito. Me contaron que solamente había en su planeta un colegio, un centro de enseñanza, como ellos le llaman, donde los niños empiezan la enseñanza a los 6 años, y a los 16, cuando salen con la mayoría de edad, es cuando salen de ese centro de enseñanza. No tienen vacaciones porque no las quieren. Ahí entran a los 6 años y salen a los 16, o sea que están 10 años viviendo ahí. Son los padres los que van a visitarlos, y son los niños los que hacen los libros y los que se enseñan unos a otros. No es un colegio como aquí, que los niños van a clase, hay 40 niños en la clase. No, ahí son los grandes, los mayores, los que enseñan a los pequeños. Aunque uno mayor enseña a 5 más pequeños. Y lo que les hacen es que allí miden el tiempo por estaciones. Entonces hay 4 estaciones, igual que aquí en la Tierra. Entonces dijéramos, casualmente tiene 360 días
la vuelta a su sol. Y son 4 estaciones de 90 días. Entonces, pues contarían los días. Estamos a día 4 de la tercera estación. Pues entonces, cada estación van unos señores a ver los niños lo que están aprendiendo, pero no existen los exámenes. Entonces, pues claro, yo cuando me empezaron a explicar eso, pues les dije, pues a mí me gustaría estar ahí con vosotros. Claro, le pedí si se podía viajar allí. Y me dijeron que sí, que se podía, pero que una vez allí te hacen un reset del cerebro, te implantan los recuerdos de su planeta y no te acuerdas de nada de lo tuyo. Claro, entonces yo me quedé un poco como, pues eso no se da cuenta, porque claro, sí, claro, allí se estará muy bien, pero si no recuerdo quién soy, pues como que no está. Y claro, ellos me decían, tu padre también nos lo pidió cuando era adolescente y cuando era más joven, pero bueno, claro, no tenía sentido ir que te borre la memoria. Claro, ellos decían, de hecho, los que nos llevamos allí están muy bien y muy felices. Digo, sí, pueden estar muy bien y muy felices, pero si no te acuerdas de lo que hacías antes, entonces pues no me llamó mucho la atención. Pero sí es verdad que si están tan bien, y claro, aquí también se podía vivir así, pero aquí no. Aquí es el poder lo que impera. Entonces, pues allí no tienen ese afán de poder. Allí, por ejemplo, me contaban que no existe el dinero y entonces la gente estudia lo que le gusta, trabaja de lo que le gusta y la gente va a trabajar contenta. Entonces aquí la gente dirá, no, yo no trabajaría gratis. Pero es que no es trabajar gratis, porque luego van al centro de abastecimiento y tienen lo que necesitan. Si necesitan comida, si necesitan lo que necesiten. Lo bueno que tienen allí es que cuando mi padre los conoció tenían ese aspecto que yo he visto, os he enseñado ese dibujo, pero cuando yo los conocí también eran así. Claro, mi padre tenía 11 años, yo tenía 11, habían pasado muchos años, pero es que no envejecen. No envejecen porque cada 40 años hacen lo que aquí se conoce como reciclaje. Allí el reciclaje es reciclar el cuerpo humano. Cada 40 años los quitan del trabajo que estén haciendo y durante 40 días están en una especie de balneario, que allí se llama centro de reciclaje, donde están comiendo una alimentación diferente, les dan unos elixires que la fórmula solo la saben 4 del planeta. De hecho, yo solo sé 2 de los ingredientes, que es el hormus, que es oro, el oro monoatómico, y el rocío tridestilado. Es lo único que me dijeron, no me dijeron ya nada más, porque no te lo dicen. Entonces, pues, toman esos elixires, aparte. Por ejemplo, los últimos días se bañan con delfines, les hacen unos viajes de sonido suspendidos en el aire, en unas tumbonas, dijéramos, de seda, y por abajo les van tocando gongs, cuencos tibetanos, música de arpa, de flauta, unos cantos armónicos. Todo esto influye en el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo, los sonidos estos armónicos, la vibración, aparte de plantas, rodeados de minerales, esencias. Pues esto durante 40 días, el tratamiento, cuando terminan, pues salen de maravilla, y eso es cada 40 años. Entonces hay gente, de hecho Simbel, cuando mi padre lo conoció, tenía 516 años y aparentaba 35. El más viejo que ha llegado en su planeta, le dijeron que había llegado a 1000 y poco de años. Si ya desde pequeños nos hicieran pues aprender telepatía, por ejemplo, una madre con un hijo es lo más fácil. Yo jugaba al escondite con mi hijo cuando era pequeño y cuando no me encontraba me decía, piensa dónde estás. Yo pensaba dónde estaba y me encontraba. Y luego cuando llevábamos 2 o 3 veces decía, bueno, ya no lo piense porque así es muy fácil y es muy aburrido. De hecho, estuvo en un viaje a 8000 kilómetros, estaba en Nepal, le dio un mal de altura que no podía respirar y yo desde casa sabía que le estaba pasando. Y tenía una amiga al lado y dije, ay, Dios mío, no puede respirar, lo está pasando fatal. Dice, ¿quién? Digo, mi hijo. Dice, ¿pero cómo lo sabes? Digo, porque lo sé. Y de hecho no supe nada de él hasta una semana después, que ya encontré un sitio que tenía wifi y me pudo llamar y me dijo, palabras textuales, ya sé que sabes que estoy mal, que he estado mal, pero ya sé que sabes que estoy bien. O sea, que él ya sabía que yo ya sabía que él había estado mal. Porque de alguna manera nos transmitimos el pensamiento sin darnos cuenta. Pero lo podrían hacer todas las madres, sobre todo madres con sus hijos. También los padres, pero más la madre porque ha tenido más conexión con el bebé. Pero como no se practica, pero si se practicara ya desde que nacen, se podría hacer. Y ellos lo hacen con mucha facilidad y con mucha naturalidad. A veces ni se hablan, están en una conversación 10 personas y hay un silencio terrible. Porque claro, están mirándose y están... Pero se están hablando. De hecho, a mí me lo demostraron. Estaban ellos ahí explicándose cosas y yo, ¿pero qué estás diciendo? No, le estoy diciendo que no quiere que te enseñe eso, que sí que es no, que sí que no. Pero claro, digo, pues vaya gracia.
pero que sí que sería bonito, ¿no? Incluso en su planeta hay gente de otra raza, que vino primero uno, que se estrelló una nave y era un bebé. Este bebé, pues cuando ya creció, se juntó con una chica de allí y fueron naciendo de esa misma gente, y estos allí les llaman los Sekhmet, que es parecido el nombre a la Sekhmet de Egipto, y es por eso que se llama así, porque ella tenía muchos poderes. Y esta gente puede llegar a curar con las manos. De hecho, fabrican unos instrumentos de cristal para curar, por ejemplo, un hueso roto. Entonces te pasan el cristal por la fractura, el cristal va cambiando de color y cuando ya se apaga el color, la luz, quiere decir que la fractura ya está arreglada. Como en la película de Star Trek, cuando uno se rompe un brazo y va a la doctora con el aparatito y ya está el hueso arreglado. Pues es una cosa parecida. Incluso otra de las cosas que hacen los que tienen ya muy desarrollado es hacerse incluso invisibles. Que eso sí que sería... Por un lado, aquí en la Tierra seguro que lo utilizarían para algo malo. Porque hacerse invisible, pues como que... Pues ellos, hay muy pocos en su planeta que lo hacen, pero lo pueden hacer. Hay algunos de ellos que tienen muchísimos dones, pero es lo que dicen, que todo el mundo podría hacerlo. Ese contacto, a día de hoy, ¿cómo se produce? Bueno, yo, por ejemplo, estoy en la cama y de repente a las 3 de la mañana me despierto, no sé por qué, y oigo que me dice, abre la persiana. Vale, me levanto por la persiana y allí tengo a los amigos. De hecho, la vez que más cerca los tuve fue una nave que estaba justo detrás de la casa donde yo vivía, a la altura de la chimenea de enfrente. Pero claro, me hablan telepáticamente, pero no bajan a tomarse un café. ¿Los tienes fotografiados? Tengo alguna foto de esas luces, sí. Bueno, ahora vivo en El Bierzo, pero es que me mudo mucho, es mi mudanza 27. Solo quería preguntar dónde... Ahora vivo en El Bierzo, pero desde hace 3 años. Antes vivía en Gerona, en un pueblecito de Gerona, de La Garrocha. Claro, todo esto estamos hablando de la meseta. Yo vivo en Asturias. En cuanto cruzas el túnel del León, llegas a León. es otro mundo. ¿Vale? Sí, totalmente. Es la meseta. Hay sol, hay unos cielos límpidos, no hay montañas, todo liso. Y es alucinante. Ahí se pueden ver naves de maravilla. Conozco Évora también y paro que hablo mucho. Nada, muchas gracias. La verdad que, bueno, pues hemos escuchado a Julia Farias, La verdad oculta, historia de una familia contactada. Yo creo que yo tengo muchas preguntas, pero vamos a dejar que el resto de los asistentes, ¿no? Muchas gracias por una presentación muy interesante. Tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿su hijo tiene contacto también? ¿Es algo de linaje? Y la segunda pregunta, como usted ha vivido tantas cosas tan extraordinarias, ¿cómo maneja el vivir el día a día en nuestro mundo? Bueno, la primera pregunta te diré que él está muy en contacto con su guía y sigue al pie de la letra todo lo que le dice. Y también ha tenido contacto con otros seres que los veía por la casa dando vueltas y bueno, pero contacto así con seres de fuera, preferiblemente con su guía. Y lo de que cómo llevo, pues al principio lo llevaba bastante mal, porque cuando querías contar, de hecho cuando tuve la primera abducción y me contaron tantas cosas, yo lo que quería era salir a la calle y explicárselo a todo el mundo, lo que era la reencarnación, lo que no sabéis lo que os estáis perdiendo, qué tal y qué cual, que hay que portarse bien porque en la próxima vida, pero como no te creía nadie, claro, yo contaba cosas en el colegio y luego llamaban a mis padres diciendo que su hija es que dice unas cosas y mi padre decía que esas cosas no las puedes contar. Digo, ¿pero por qué? Claro, no lo entiendo. Entonces, hubo momentos que me sentí sola. A ver, tenía a mi padre para contarle cosas, pero también te gusta contarlas fuera. Pero muy poquísima gente te cree. Claro, hay gente que me pregunta, ¿por qué hablas ahora? Digo, he hablado toda la vida. Lo que pasa es que nadie te escucha. Claro, entonces fue a partir de 2011-2012 cuando tuve muchos contactos ya con ellos que me dijeron, te da igual que no te crean como que te crean, tú lo explicas, el que no te crea pues que se fastidie. Entonces pues fue cuando empecé más. De hecho, el primer libro que tengo, que se titula Mensajes para ti, me lo canalicé totalmente. Empecé a las 5 de la tarde a escribirlo y acabé a las 5 de la mañana, del tirón. Y pues que fue alucinante. Llegó mi marido a trabajar y dice, ¿ya te has levantado? Digo, si no me ha costado, he escrito un libro. ¿Cómo? Digo, sí, no sé, es que me lo han dictado. ¿Cómo te lo han dictado? Sí, tenía una voz aquí que me decía, venga, venga. Y yo como una loca escribiendo.
Fue brutal. Y de hecho, de La verdad oculta hay cosas de biología que yo he escrito que no las he escrito yo. Me las han dictado, porque yo no tenía ni idea nada de cosas de genes, ni no sabía lo que eran los telómeros, no tenía ni idea. Tuve que mirar en internet qué son los telómeros, porque me hablaban cosas de los telómeros, de cuando se acortan, cuando tal. Digo, ¿qué es eso? Y está escrito. Y cuando lo leo digo, esto lo he escrito yo. Digo, pues lo habré escrito, claro, si está aquí toda la noche. Porque de hecho es por la noche cuando me inspiro, o cuando canalizo. Durante el día me pongo y digo, vale, sí. Pero por la noche es brutal, es una cosa que sientes aquí la voz dentro, o incluso ellos me lo dicen. Estoy cocinando y me dice esta noche a tal hora. Vale, pues esta noche a tal hora. De hecho he escrito un libro que se titula Espíritu, Alma, Hora y Chakras, que aquí fue muy curioso porque vino un hombre que no conocía de nada y me dice, mira, me están diciendo los maestros que estás escribiendo un libro muy interesante, pero para canalizarlo mejor, haz una estrella de 6 puntas, muy grande, pon en cada punta esencia de jazmín, te sientas dentro y te lo dictarán. Yo, vale. Claro, porque yo sigo las señales, que lo hice y fue brutal, porque empezaron, venga, tan 2 días está el libro escrito. Que yo digo, ¿lo escribo yo? Sí, pero es canalizado. De hecho, el prólogo de este libro me lo dicta mi guía, que se llama K. Y se llama K porque le dije, te tengo que llamar por algún nombre, porque no tiene nombre. Pero dijo, pues llámame K. Y digo, K, ¿por qué? Porque es la letra que más te gusta. Y se llama K. De hecho, él me dijo que su espíritu, cuando él era un ser que tenía vida, era un urma, que es un ser felinoide. Y por eso me dice que yo tengo tanto contacto con los gatos, porque es un ser felinoide. Cuando fui a proteger el libro de la propiedad intelectual, la propiedad intelectual me dice, tiene que venir K a firmar. Porque si el prólogo lo ha hecho K, digo, pues espérate que le pregunto. Dice que no va a venir a firmar. Que le dije. Dice, ¿cómo que? Digo, no, es que es mi guía. Digo, su guía que está aquí, le puede hablar con él, pero yo no va a venir a firmar. Que la gente me dice, podrías haber puesto tu nombre. Digo, no, porque no lo escribí yo, lo escribió K. Él me lo dicta y yo lo escribí. Entonces, claro, no puedes poner otro nombre porque no es verdad. No sé si hay otra pregunta. Joaquín. Está así. Si hay una otra pregunta allí. Sí, tengo varias. Vamos a ver si te puedes responder al menos alguna. Un poquito más alto. Sí. ¿Qué relación tienen los amigos de tu padre con los seres que te llevaron a la nave? Es decir, ¿son los mismos que cambian de forma o son razas diferentes? Son razas diferentes. De hecho, mi padre les preguntó, les dijo cuando los vio luego al otro año lo que me había pasado, se lo explicó, le dijeron que no se asustaran porque eran los que aquí llamaban los arturianos y que eran los seres más buenos de todo el universo y que encima eran sanadores, que se dedicaban más a la salud. Pero no son los mismos, no cambian de forma. Sí, ahí. Sí, yo. Buenas tardes. Muchas gracias y mucho gusto. Se me ocurren muchas preguntas, pero me imagino que si tú estás en peligro o si un poquito más alto, por favor. Sí, bueno, sí. Okay. Si tú estás en peligro y si requieres su ayuda, ¿te ayudan? Y también tú puedes sanar gente, ¿te ayudan ellos? De hecho, yo tuve una experiencia en ese sentido. Mi madre cayó enferma cuando yo tenía 17 años y les pregunté qué le pasaba a mi madre y por qué estaba así. Y me dijeron que mi madre había acabado ya su plan en la Tierra y que se iba a ir el 21 de junio a la 1:20. Esto fue en el 80 y estoy hablando del mes de mayo y fue verdad. Se fue unos días después. Y me lo dijeron para prepararme. Y yo le dije, pues me podías haber dicho un poco antes, pero como no lo había preguntado, pues no me lo dijeron. Pero sí, me lo soltaron. Ellos sabían el día que se iba a ir. Sí, insisto. Julia, muchas gracias por la conferencia. Pero tú dijiste en un momento que tu guía, cuando todavía tenía cuerpo, o sea, es que ya falleció, se comunica contigo, ya no... Explico. O no entendí bien realmente lo que dijiste. Normalmente lo que él me explicó fue que vamos reencarnando muchas veces. Cuando ya no tenemos que volver a reencarnar, le dieron la opción de, con su espíritu, que ya no tienes que reencarnar más, de ser guía de alguien. Entonces, cuando le dan la opción de ser guía de alguien, es guía de alguien que reencarna por primera vez.
y es su guía en todas las reencarnaciones hasta la última, ya que ya no vuelves más. Que no es obligatorio ser guía de alguien, pero entonces él eligió un humano y me tocó a mí. Incluso me explica que mi primera reencarnación fue en un planeta en las Pléyades y yo me llamaba Kilasi y era un niño. Y después también has dicho que lo que tú tuviste fueron abducciones. O sea, abducción generalmente es un secuestro. Así, ¿tú sentiste que te secuestraron o te invitaron a tener la experiencia? De hecho, me invitaron a tener la experiencia la primera vez. Esta vez cuando yo tenía 6 años. Esta es la vez que yo he ido con los arturianos, me invitaron. Fue a los 6 años y a los 13. Bueno, sí, los 13 ya creo que los tenía. Sí, porque fue en el 77, 78. Las otra vez, cuando me llegó aquel calvo, eso fue una abducción no consentida. Pero las otras fue una invitación, que es lo que ahora le llaman una abducción en quinta fase. ¿Y cómo los otros lo permitieron? Ya es lo que yo no entiendo. Yo incluso le he preguntado, que porque como si tan protegida me tenían y tal, ¿por qué dejaron que me llevara esta gente? O cuando yo he llegado con moraos, pues ahí no me dan respuesta, porque es lo que dice que no pueden estar en todas partes. Pero yo la verdad es que ahí eso sí que no me gustó nada, como que no lo entendí. Sí, Antonio. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si ellos te comentaron si había otras entidades malévolas aquí en la Tierra o en algunas bases. Aquí hay unas entidades que se le llaman los oscuros desde el hundimiento de la Atlántida. Fue la Atlántida cuando se le abrió, en aquella época cuando se le abrió la puerta, dijéramos, a los oscuros, y desde entonces están aquí, son los que están detrás de la élite. En realidad, cuando dice voy a votar a este político o al otro, vota a quien quiera. No van a hacer lo que dicen que van a hacer, porque no lo van a hacer, porque la élite no le deja, porque a la élite no le deja que actúe, porque son los oscuros los que están detrás. De hecho, les han dado 2 años para que se larguen. Termina el plazo a final del año que viene. Si no se van, no sabemos lo que puede pasar. Creo que hay otra pregunta, ¿no? Hola, muchas gracias por toda esta información, que es súper interesante. Me había quedado así un poco la duda cuando has estado comentando que viste la nave Vimana con tu tío, si creo recordar, y me ha parecido entender como que solo la veíais los dos. Estando más personas, ¿es posible que solo lo vean? No he entendido la pregunta. ¿Puedes repetir? No Sí. te he entendido. Cuando has contado que viste la nave Vimana, que creo recordar que estabas con tu tío, que también la veía, sí. Me ha parecido entender como que solo la veíais los dos, y se me ha quedado la duda de si estando más personas solo puedan verla 2 personas, es decir, que nadie más la vio. Que nadie más la veía, No, solo 2. No, solo nosotros. Que me ha resultado curioso, digo. Joder. Claro, es que resulta que ha pasado a más gente. Yo conocí un padre y un hijo, que el padre la estaba viendo y el hijo no. El padre le hizo fotos y luego el hijo la vio en la foto, porque salió en la foto, a veces no salen en las fotos. Claro, el hijo dice, ¿esto viste? Pues yo no lo vi. Y la tenían encima. Pues Vale. que no sé por qué a veces te dejan verla y a otra gente no se ¿Qué la puede dejan ocurrir? ver. Vale. Gracias. Sí, no sé si, Joaquín, vamos bien de... Otra pregunta por allí. ¿Sí? Bien, sí, ya. ¿Quién es? ¿Qué tanto apego, Julia, tienes a la vida de la Tierra habiendo tenido estas experiencias pequeñas? ¿Me puedes repetir el principio? ¿Qué apego tienes tú a la vida de la Tierra, a tu vida como terrícola en esta encarnación, habiendo tenido estas experiencias con otros seres? ¿Qué tanto apego tienes en este presente? Bueno, apego en sí ninguno, porque yo he tenido dos experiencias cercanas a la muerte, 2 ECMs, y las 2 veces me podía haber quedado ya allí. Yo volví porque una de las veces mi hijo era un bebé y la otra mi hijo era un adolescente, entonces pedí volver. Pero lo que yo sentí estando allí fue brutal, es una cosa que es indescriptible. La paz y el amor que se siente allí es una pasada. Y pues me podía haber quedado perfectamente, pero que no tengo miedo a la muerte para nada, porque sé que no morimos. Se muere el cuerpo, que es como una funda, pero nosotros, la verdad que la segunda vez me vino a recibir la misma persona que la primera, pero el tiempo que estuve en coma, porque la primera vez fue por una parada cardiorrespiratoria en un quirófano y la segunda fue por un accidente bastante grave. Pero estuve en coma inducido y durante estuve en el coma inducido estuve con mi madre, que mi madre me dijo cuando me vio, ya me han dicho que no te quedas. Quiere decir que ya se lo habían dicho, que no me quedaba allí. Y dije, sí, lo siento, pero es que tengo que volver.
Pero que no volví porque tenía aquí una misión con mi hijo, pero si no hubiera tenido nada, a lo mejor digo, pues vale, pues no vuelvo. Sí, también contarnos nosotros la experiencia, ¿no? Que no conocíamos muchos tu caso, ¿no? Ya, claro. Por eso también has venido, ¿no? También, es verdad. Creo que hay otra pregunta. Bien, es que no te he entendido bien, lo has dicho muy rápido, o yo tengo el oído muy lento. Y entonces, ¿qué has dicho? Que esta raza que nos había creado. No, en teoría son muchos los que nos han creado. Es un grupo, es como si fuera, hay una federación de planetas, no igual que la de Star Trek, pero parecida, para que lo entendáis. Y entonces hay un grupo de gente que son los genetistas o los sembradores de vida, que estos son los que vinieron a crear la vida en la Tierra. Pero lo que pasa es que, de hecho, se eligieron 8 planetas y solamente en la Tierra proliferó la vida de esos 8 planetas. Y yo pienso que fue porque intervinieron muchísimas razas, aunque estaba prohibido que vinieran otras razas aquí a meter mano, pero todo el mundo quería hacer algo. Vinieron los Anunnakis, muchísima gente vinieron a hacer cosas. Y por eso aquí proliferó y somos tan diferentes, hay tantísimas razas. Vale, muy bien. Entonces, las preguntas esa de quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí y hacia dónde voy. Somos todos seres de las estrellas. ¿Pero de cuál estrellas? O, no sé. Eso lo tienes que averiguar tú, porque la primera reencarnación que tú tuviste, de ese sitio vienes. Pero en realidad da igual. Yo aquí la gente no entiendo cuando hace guerras, porque hoy puedes ser negro, pero en la próxima vida a lo mejor eres chino, en la otra eres pleyadiano, en otra eres arturiano, en otra eres... no lo sabes. ¿Hay algún final? Sí, cuando ya terminas tu misión, ya no reencarnas más, te dan a elegir si quieres ser un guía de alguien o no. Entonces, pues, te quedas. Y si quieres ser guía de alguien, según me explicó a mí mi guía, es cuando cuando yo termine todas mis vidas, él queda libre y ya no es guía de nadie. Y puede ascender a maestro o ya se queda. Y no hace nada. Entonces, estás en la fuente. Entonces, cuando termines de hacer 500 nuevas personas, que ya buscas la maestría, ¿ese sería un objetivo máximo? Sí, y te quedas en la fuente. Eres energía. Hay una pregunta, una más, ¿no? Sí. Dos más. Hola, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre estos seres, los ángeles, ellos, ahora, estos también toman forma de humanos? Porque, por ejemplo, mi experiencia es que a mí me han salvado unas 3 veces de ahogarme. Y cuando voy a salir a dar las gracias a la persona que me ha salvado, que toma la forma de un lugareño, ya no lo veo. Entonces, no sé quiénes son los que me han salvado, si son extraterrestres, qué diferencia hay con los ángeles y si toman cuerpo humano. Bueno, pueden ser seres de luz. Los seres de luz pueden coger cuerpo humano si quieren durante un tiempo. Y si no, son seres como transparentes. De hecho, aquí hay mucha gente que los ha visto. Los ha visto en forma de seres de luz que son transparentes, tienen la cara, por ejemplo, no le ves ojos ni nada, es como si fueran como una luz. Y si quieren tomar cuerpo humano, una de las películas donde se ve fácilmente el cambio que hacen, que yo siempre pienso que el que hizo esa película, fijo que ha visto algo, es la de Señales del futuro. Ahí se ven que son cuerpos humanos y cuando se convierten en seres de luz son unos seres transparentes. Pero sí que es verdad que algunos ayudan así para salvarte y luego se convierten en una persona y se va caminando y tan tranquila. ¿Tenemos una más ahí al fondo? Sí. Bueno, más que una pregunta, quería hacer una contribución a una pregunta que surgió ahí y era el punto de si los aliens te habían descuidado y había llegado otro grupo. Entonces, el punto está de que las abducciones, como había preguntado Sixto, no las debemos de tomar así. ¿Por qué lo digo? Cuando una persona es de otro planeta, hay acuerdos con esa especie. Voy a ejemplificar. Hay acuerdos con esa especie. Cuando tú naces después con el velo de Isis. ¿Estás de acuerdo? Tú no te acuerdas que ya hiciste ese acuerdo de haberte encontrado con esa especie acá. Entonces, con ese otro encuentro que tú tuviste, que ya sea que fue brusco o no, era un trato que tú ya habías hecho en una vida anterior. Claro. Eso es como punto número 1. El número 2, a lo que preguntan muchas personas aquí referente a de dónde soy y de dónde vengo. En un sentido profundo no se están refiriendo a este planeta. A eso yo he denominado la identidad cósmica.
Cada una de las personas que están aquí, obviamente están aquí porque sintieron el llamado desde lo profundo de su corazón para estar acá. Ahora, hay ciertas características de muchas personas que vienen de diferentes constelaciones, así también como planetas. Voy a dar una característica. Las personas que vienen de Marte, por lo general, son personas, voy a dar dos características que creo que una buena parte de personas conocemos así, si no es que aquí hay una de esas. Número uno, tienen muchas guerras internas. Por ejemplo, son las personas que, según ellos, en su filosofía de vida, no dicen las cosas para no causar problemas, pero se llevan el conflicto hacia su interior. Estas personas vienen del planeta Marte. Y bueno, voy a terminar aquí porque vienen otras preguntas, pero ¿cómo quiere saber las personas de dónde vienen? Tiene mucho que ver los lunares. Esas dictan ciertas constelaciones. Así que con eso me quedo para contribuir. A mí cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy del universo.